Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, haceme una evaluación primero de lo que fue hoy la jornada de movilización en la provincia del Chaco. Bueno, la verdad que con sentimientos encontrados, para serte honesto. Por un lado, con mucha alegría por ver al peronismo y a otros espacios del movimiento nacional y popular movilizados por una causa común que nos une. Para algunos es Cristina, algunos es la democracia, algunos es la república, otros es el miedo que infunde el gobierno provincial y el gobierno nacional con sus políticas y la implementación de sus políticas. Y bueno, y por el otro, angustia, ver una corte de monigotes soslayadas a los deseos del poder, al poder económico, al poder corporativo, al poder mediático. La verdad que uno ya no sabe cómo se divide ese poder que hoy tienen. Y la verdad que muy preocupado por el país que nos está dejando este gobierno nacional. Este país sin división de poderes, porque los diputados son ratas, que son los representantes del pueblo, los jueces son empleados que tienen que cumplir con los designios que el poder tiene. La verdad que escuchaba tu editorial y ver fiscales y jueces que juegan al fútbol en conjuntos con las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y después decidan por la vida, la libertad, la verdad que el desempeño diario de la ciudadanía en su conjunto y con esa afinidad y sin garantizar imparcialidad es preocupante, digamos. Los principios de la República están rotos. Esto hay que decirlo, manifestarlo. Yo lo vengo remarcando, el Poder Judicial, que es uno de los tres poderes del Estado. Esto hay que marcarlo porque parece que el Poder Ejecutivo es el responsable de todo y sin duda nosotros tenemos un país presidencialista que en esa verticalidad nos manejamos conscientemente de las situaciones y de la política pública, pero lo cierto es que es un triángulo con el Poder Legislativo que hace el marco en donde se lleva adelante la política pública y el Poder Judicial que controla que se cumpla ese marco. Bueno, el Poder Judicial, el 80-90% de la ciudadanía no confía. Ni siquiera digo por la política pública, porque la vida diaria no le ha resuelto a la ciudadanía en general. A ver, hay divorcios que duran años en resolverse, hay situaciones de alimentos de niños que tardan años en resolverse, hay diferencias entre vecinos que tardan años en resolverse, y cuando la justicia no es a tiempo, no es justicia. Y cuando la justicia no responde con razonabilidad, con ecuanimidad, con justicia, valga la redundancia, deja de ser justicia y nosotros hemos perdido la confianza en nuestro sistema republicano porque la justicia está fallando enormemente. El control popular resuelve cada 4 años al Poder Ejecutivo, el control popular resuelve cada 4 años el Poder Legislativo, pero sin embargo no tenemos maneras de controlar el Poder Judicial y yo desconozco si es el Poder Popular el que los tiene que resolver directamente. Pero sé que el país tiene que discutir esto, que tenemos que saber quién son nuestros jueces, que tenemos que poder controlarlo y que se tienen que sentir controlados por el pueblo como los controlan a los otros dos poderes. Bueno, pero creo que ese doble sentimiento de hoy creo que nos embargó a quienes hacemos política y quienes estamos preocupados mucho por la realidad. Contentos de nuevo porque incluso en estas condiciones desfavorables para la política y para quienes hacemos política, porque la violencia, la estigmatización, la persecución están a la orden del día, no solamente por quienes dudan de nuestras cualidades o capacidades, que es natural y normal que suceda, porque así nos califican, sino por el ataque constante y la invención de cosas que suceden, pero esa capacidad tiene que ser de generar confianza. El pueblo necesita confiar en sus instituciones, ni siquiera digo en sus políticos, que sus políticos uno le confiará más al radical, al socialista, al libertario, al que sea, pero en sus instituciones tienen que confiar. Y tenemos un presidente que aborrece de las instituciones, que dice que él era el topo del Estado, y tenemos un gobernador que es un alumno fiel de esa política nacional y que obviamente promueve indirecta o directamente, quienes creemos, a ese designio, y la verdad que hay mucho que discutir.
Y estos tipos, cada vez que alguien quiere discutir, persiguen medios, persiguen opositores, persiguen políticos, persiguen las voces que puedan salir. Yo lo estoy viendo y la verdad que me preocupa muchísimo. Lo grave, quizás lo más grave de todo esto, es que la sociedad está normalizando algo que es totalmente anormal, que es la agresividad con que se refiere el presidente de la Nación, el máximo magistrado del país, no solamente a los periodistas, a todas las personas, de una manera peyorativa, agrediendo con un discurso falaz, grosero, ordinario, sin motivos muchas veces, y estamos normalizando eso. Totalmente de acuerdo. Esto no ocurrió absolutamente nunca. Y te marco por qué me puso muy contento hoy también, es ver que nuestro espacio político, y fundamentalmente Cristina, que es la que de alguna manera copó la centralidad de todos estos días, está haciendo otra cosa y que mantiene la razonabilidad. Ella podría seguir el juego de modelo o de moda del momento y empezar a agredir, como te dicen todas las encuestadoras, sí. Hoy todos los sí, grandes... Lo que marca la agenda es el discurso agresivo. Es la violencia discursiva, o sea, es lo que marca. Sin embargo, hoy tuvimos una presidenta que obviamente hace jocosa en algunas instancias, que creo que es lo más violento de alguna manera, para ponerle algún punto, pero es lo más agresivo que pone, es darle risa a alguna situación, pero que después sigue hablando de política, de proyecto político, de futuro, habla de economía, de cuáles son las políticas que nos están haciendo mal, que nosotros creemos que hay otro camino, que sin duda nos equivocamos seguramente y por eso hemos perdido las elecciones, pero hoy está hablando de Estado eficiente y esto hay que discutirlo y hay que manifestarlo y hay que encontrarle la vuelta. El peronismo se ha equivocado y tiene que reconocer eso. Y habló, hoy dio un discurso en el que habló de unidad, habló de fuerza, habló de... Ya lo dijo hace 2 semanas en una entrevista en C5N, que fundamentalmente hay que estar al lado de la gente, porque hay mucha gente que la está pasando mal, y establecer, no dijo un nuevo orden, sino una nueva manera de hacer política en el sentido de este escenario no lo vivimos nunca. Tuvimos endeudamiento, pero no vivimos nunca la manera con que se está destruyendo el Estado. Este es el grave problema. O sea, el Estado se está destruyendo porque hay una persona de presidente de la Nación que no cree en el Estado. Y alguien que no cree en el Estado no va a construir. No está para construir, está para destruir. Este es el grave inconveniente. Y hoy la vi a una Cristina, la escuché a una Cristina, donde la centralidad la puso en la unidad, en dejar de lado todo lo que sea lo que nos haga caminar por caminos diferentes y fundamentalmente buscar una manera de hacer política y de encontrar mecanismos para sacar a este país. Y eso, una persona que hace 48 horas que está presa, yo creo que todavía no le cayó la ficha, me parece. Y se la ve, se la nota entera. Muy entera, la verdad que, de nuevo, no dejó de hablar de política en todo este tiempo. Claro. No dejó, no paró de hablar de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Y perdón que tome tus palabras, pero me parece que es fundamental. Y la unidad no está hablando de la unidad de la oposición, ni está hablando de la unidad de nuestro sector político para lo electoral. Creo que es fundamental la unidad que ella propone, en la unidad del pueblo argentino para discutir y para percibir su futuro. Y mientras vos hablabas, pensaba en la definición de Estado, que es el territorio unificado con la ciudadanía por un mismo idioma, claro, por un mismo sentimiento, unidad en todo. Nuestra percepción de nación es justamente la unidad territorial, unidad de idioma, unidad cultural, y la ciudadanía, bueno, nosotros los vemos
desde el peronismo, que se empieza a dividir muy fuerte desde el 76 en adelante, pero que hoy se ha profundizado con una violencia propuesta por las redes sociales y por la individualidad y el individualismo propuesto por esta era y este momento de la historia, que es muy fuerte. Encontrarse en la calle con el desarraigo y la pertenencia por nuestro país o por nuestra provincia o por quienes nos representan, mal o bien, de nuevo, uno puede estar de acuerdo con uno o con otro, eso la verdad que se lo dejo a libre albedrío. Pero hay que confiar en quienes uno apuesta para mejorar las cosas. Y si no confía, participar. Y confiar en que la participación es la respuesta a esa situación. Vamos a volver, dijo, con más sabiduría y más fuerza. Y este es un concepto, el de la sabiduría, muy importante, porque lo que no está haciendo este gobierno actual, que perdió la centralidad hace 2 semanas y puede volver a hacer cualquier barbaridad. Ayer hizo el cambio de los objetivos de la Policía Federal, transformarla en el FBI, con el águila. Es peor, es la CIA. O sea, nadie le pidió esto. Bueno, así va a empezar a meter cosas para tratar de lograr una centralidad que la perdieron. Y la política internacional, y sé que tenemos un amigo en común, que es el doctor Miguel Garrido, que muy ocupado por el trabajo entre los países de Latinoamérica. La política internacional para la Argentina es preocupante. Totalmente. Porque estamos dejando, la verdad que un rey sin el abrigo y sin la corona, en este caso digo el rey por nuestro país, sin la posibilidad de tener diálogo, la verdad que encaminados a pelearnos con todo lo que signifique alianzas estratégicas para promover el comercio, alimentos, estrategias futuras, porque realmente hoy tenemos solamente 2 aliados, según el presidente de la Nación, que son Israel, que está en guerra, y Estados Unidos, que promueve todas las guerras, y todos nuestros aliados económicos ya no son más aliados para nuestro presidente, ni China, que le vendíamos un montón de alimentos, ni Brasil, ni Paraguay, ni Uruguay. Es increíble. Y cuando todo el mundo está justamente en la promoción de la unidad, porque entendemos que esta globalización pasó a ser un universalismo que permite pensar y sentir que las fronteras ya son solamente límites de los mapas y que tenemos que promover otro tipo de límites para mejorar las relaciones entre los países. Este presidente lo que promueve es aliarnos con los países más alejados que tenemos y que más en guerra proponen estar a nuestro mundo y a nuestros países. Esto nos pasó en los años 90 cuando, recordarás, le vendimos armas a Croacia y mandamos 2 buques a una guerra que no tenía nada que ver con nosotros. Y tuvimos 2 atentados. Totalmente. En el país. Esto es grave. O sea, aliarse de una manera como se está aliando con Israel, cambiar el lugar de la embajada, una cosa inconcebible, llevarla a Jerusalén, es una cosa inconcebible verdaderamente, y tal cual vos decís, dejando alianzas estratégicas como con China, por ejemplo, de lado, cuando verdaderamente todos los países están mirando hacia China y quieren aliarse con China. Pero bueno, creo que lo de hoy ha sido una demostración de un pueblo que necesita volver a creer y un pueblo fundamentalmente, lo que yo vi, lo que sentí en esa Plaza de Mayo, en toda esa multitudinaria concentración, fue el agradecimiento de la gente. Y la paz y la alegría. A ver, yo creo que no hay que soslayar esta situación. Hoy había un pueblo que cantaba, que arengaba, que hay otra manera de percibir cómo hacer las cosas y cómo sentir las cosas en nuestro país, y que es con alegría. A ver, yo no voy a hablar mal de ningún conciudadano por querer o no querer al peronismo, pero hoy, incluso en Chaco, vimos una manifestación en paz, tratando de evitar la confrontación con una policía que buscaba todo el tiempo la confrontación. ¿Hablaron con la policía? Sí, sí, por supuesto, hablábamos, acordamos en algún momento de qué manera llevar adelante la movilización. Obviamente que hay desinteligencia, porque hay una masa de gente que se mueve y que es difícil de controlar, pero que de nuevo había niños, abuelos, estudiantes, docentes,
sin ganas de confrontar con nadie. Uno no va a una marcha a decir yo me peleo con la policía. Si querés que se vea su manifestación y ver la alegría con la que se marchó, cantando, pero después el odio en contramano, digamos. A ver, hoy, si se cortó una calle, era porque estábamos pasando la esquina, 500, 600 personas que habremos sido los que nos movilizamos, 5 minutos. Pero el enojo no puede ser la respuesta a la manifestación del otro, a la falta del otro. Creo que tenemos que encontrar como sociedad, y obviamente yo no tengo la verdad revelada, pero ojalá que nuestra sociedad encuentre, valga la redundancia, mediante el diálogo y sin enojarse y con empatía, con un poco de empatía. La verdad yo no lo odio a Milei ni lo odio a Esdero. Yo entiendo que hacen las cosas muy mal y que no estoy para nada de acuerdo. Seguramente ellos piensan lo mismo de nosotros. Bueno, pero no puede ser ese un impedimento para sentarnos en una mesa con la cantidad de gente y ciudadanos que confían en nosotros y acordar cuál es el punto al cual le tenemos que apuntar a futuro ambos espacios políticos con otros espacios políticos. Vos sabés que siempre, y esto lo conversé muchas veces con Capitanich, creo que hay que encontrar 4 o 5 puntos en común de una agenda que sea compartida y consensuada para que cualquiera fuese el gobierno que venga, la continúe. No puede ser que cada vez que se elige un gobierno saque todo lo que se hizo y empezamos de cero. Te pongo un ejemplo y la verdad que para mí siempre es elocuente y ojalá que el gobernador Esdero se acuerde. Cuando se cumplieron 40 años de Malvinas, nosotros hicimos una gran convocatoria a todos los sectores e incluso a la oposición, en donde yo tuve la posibilidad de hablar con él para que sea parte de la construcción de la agenda de Malvinas nos une. Participó en una sola reunión, después no se sumaron a ninguna actividad, se los invitó a todas, lo digo porque era yo el que los invitaba. No nos pudimos poner de acuerdo ni siquiera en un tema tan sensible para la provincia del Chaco, ni siquiera digo para el país, que lo es, pero para la provincia del Chaco con la cantidad de veteranos de guerra, movilizados, acuartelados que tenemos. Ojalá que esa percepción de hay cosas que nos unen y que nos ponen en común a los chaqueños y a los argentinos, y que no puede ser todo el conflicto, la persecución policial. La verdad que yo lo digo en forma chistosa hoy en la mañana, pero la verdad que tener la policía frente al partido, con civiles, sacándonos fotos todos los días. Yo soy político, a mí me gusta que me saquen fotos, le digo yo, pero no es lo correcto en una democracia abierta y en donde los partidos políticos participan. Totalmente. Que los periodistas no se sientan libres de decir lo que quieran decir. Yo sé de tu experiencia, tu espalda, pero hay muchos compañeros, colegas que sé y nos los dicen en off, que les es muy complicado dar sus opiniones libremente por la pauta, por lo que le dicen, por lo que les mandan, por lo que le hacen decir. La verdad que eso no es democracia. Hay que construir una democracia conjunto. Yo la verdad que invito al gobernador, me toca un rol militante dentro del Partido Justicialista, quizás con algún cargo en particular momentáneo dentro del PJ, pero invitarlo. El PJ quiere ser parte de la construcción del futuro de nuestra provincia. No creemos que el ajuste, no creemos que la represión. Sin duda creo que él tampoco, si nos sentamos a dialogar un poco, sea el camino, pero hay que encontrar un punto en donde los docentes tengan sus paritarias, en donde la ley en nuestra provincia se cumpla, en donde los partidos no se sientan perseguidos, en donde los periodistas puedan trabajar libremente, en donde la pauta sea para darle posibilidades a todos y no para restringir al conjunto. Esto hay que discutirlo. Sí. Tuvimos errores nosotros también, hay interlocutores varios para hacerlo, pero de nuevo, ojalá que nuestro país, con la voz de Cristina, con la voz de los otros opositores, con la voz del oficialismo, pueda encontrar un camino rápidamente, porque yo no quiero que nuestros países ni nuestras provincias lleguen a los conflictos, que no tengan retroceso, como nuestra historia ya nos marcó y como el mundo está marcando hoy que decide llevarlo. Vos sabés que Cristina los llamó cachivaches a esta corte que confirmó su condena, y esta corte en definitiva logró lo que ningún dirigente, ningún estamento oficial pudo lograr, que es la unidad del peronismo.
y creo que esta unidad del peronismo hay que aprovecharla. Creo que es momento para, en el peronismo del Chaco, que vos formas parte, de dejar egos y por ahí galones de lado, ¿no? Y sentarse a conversar así, lo mismo que vos pedís de poder hacer con el oficialismo, hacerlo hacia adentro. Totalmente. Creo que es fundamental, que se tendría que haber logrado antes de las elecciones provinciales, hubiera sido lo mejor. Por acá pasan todos. Bueno, vos es la primera vez que venís a Sí. mi programa, pero pasan todos, acá vienen todos, gracias a Dios. Tengo una buena relación con todo, una relación profesional como debe ser, y de poder decir las cosas tal cual son. Pero muchas veces uno ve desde afuera que las diferencias no son tantas, ¿no? Que hay puntos de encuentro y de coincidencia que son desde donde hay que partir para poder consensuar en grande. ¿Cómo ves el futuro del peronismo en el Chaco? Mira, la verdad que para mí es un punto central, porque yo creo que la política tiene que ser de la manera en que vos la estás manifestando. Para mí acá el peronismo no tiene grandes diferencias en sus distintas estructuras, y es más, diría prácticamente ninguna. Nuestras diferencias probablemente son de lealtades hacia algún compañero o alguna compañera, y está muy bien, porque uno tiene más confianza en un proyecto que en otro, pero lo principal es el proyecto político que nos une, y no las personas que de alguna manera en nosotros confiamos, que sin duda son fundamentales, pero hacen al proyecto común que tenemos como objetivo. Por eso yo no creo que las diferencias tengan mucho tiempo de rémora aquí para seguir manifestándolas. Creo que el peronismo va a encontrar rápidamente el camino, y creo que Cristina ha ayudado enormemente, gracias a esta corte, como bien dijiste vos, a definir que hay que poner, como decía el general Perón, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y el peronismo está preparado para dar nuevamente esa lucha. Creo que, bueno, en mi caso, nuestro presidente del partido, que para mí es el conductor y el líder de nuestro espacio político en la provincia, Jorge Capitanich, ha hecho todos los esfuerzos previos a las elecciones provinciales para intentar una gran unidad. Obviamente quizás no se dieron los tiempos para poder generarla, pero creo que ahora estamos en condiciones de que, y sé que Skokie lo está intentando, lo está haciendo y está tratando de hablar y convocar a todos nuevamente, y se manifestó ayer. Así como quienes somos parte de una construcción conjunta, obviamente que en conjunto definimos que hay que llamar a todos, y la verdad que ver a todos los espacios políticos el día de hoy, y en la conformación de lo que sucedió hoy en nuestra provincia en la manifestación, primero Chaco, el SER, espacios, agrupaciones políticas de otros partidos políticos, Libres del Sur. Todo. La verdad que fue una gran oposición la que hemos armado hoy para poder acompañar una decisión errónea de la Corte y persecutoria de la Corte. Y creo que ojalá que la construcción ahora del proyecto político que nos identifique, que creo que está más que claro, de nuevo, lo que hay que ponerse de acuerdo probablemente es en los mecanismos para llegar hacia esos lugares, que el peronismo lo tiene muy claro y tiene tres banderas que los dicen claramente, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Ojalá que en esa conjunción de espacios podamos encontrar rápidamente el camino que nos una, no solamente en lo electoral, porque la electoral es una parte de la construcción que nosotros realizamos, pero que sin duda la llegada al poder es lo que a nosotros nos da la potencia para poder modificar la realidad para mejor para los chaqueños y las chaqueñas, y obviamente para los argentinos y las argentinas. Y estamos construyendo eso, que ojalá que se dé ya el primer atisbo el 26 de octubre, y sin duda ese sea el primer mojón para la reconstrucción del peronismo y del movimiento nacional y popular hacia el 2027, que es lo que estamos buscando desde el peronismo que encabeza Capitanich. Raúl Vittel, te agradezco mucho este momento que tuvimos aquí en Sigue el Circo, y no va a ser la primera ni la última vez. Te agradezco. Verdaderamente fue un gusto poder compartir este momento con vos.
Gracias nuevamente.